Héctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes de parte del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Tenemos hoy con nosotros al licenciado Héctor Ferreira Costa y a continuación nos complacemos en semblanza. Héctor Ferreira Acosta, 1980. Es licenciado en Administración y Finanzas, ingeniero civil y técnico superior universitario en Tecnología Ambiental. Comenzó su carrera profesional en la industria de la construcción en 2005, participando en proyectos de pavimentación, obra civil, construcción de áreas deportivas y rehabilitación de cocinas. En 2010 toma la posición de director de proyectos, participando en diversos trabajos de construcción en la industria hotelera, vialidades, casa habitación y obras públicas. Después de 12 años en el ramo de la ingeniería civil, decide hacer un cambio en su carrera profesional. Inicia tomando cursos en el área de administración, finanzas, ventas, calidad en diversas plataformas web, en el Colegio de Contadores Públicos en el área fiscal y financiera. Y en el 2018 decide ingresar en la carrera de Administración y Finanzas, la cual finalizó satisfactoriamente este año. Al igual que un diplomado en Data Science, tomada de decisiones en análisis predictivo. Después de 5 años está invirtiendo en instrumentos de inversión, bonos gubernamentales, acciones y ETFs. Actualmente se dedica a dar consultoría administrativa, financiera, fiscal a personas morales y físicas. Perfecto, Héctor. Entonces le brindamos la palabra. Ya puede empezar a compartir. Vamos a dejar de compartir nosotros para que usted pueda empezar a compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo del Instituto de Investigaciones de Materiales por permitirme platicar sobre un tema que es muy interesante, que es la planeación estratégica. Y muchas gracias a todas las personas que están presentes. Muchas gracias por estar aquí. Y empezamos. ¿Qué sucede con los negocios en nuestro país? Del Censo Económico 2014 del INEGI al Censo Económico 2019, 4 de cada 10 negocios cerraron. Dentro de este censo, también un dato importante es que la expectativa de vida de los negocios es de 7.8 años. Este dato es importante y a la vez preocupante. ¿Por qué razón? Porque el objetivo de un negocio es brindarle un patrimonio a sus fundadores. Y el hecho de que el promedio de vida de estos negocios sea tan poco no permite que se cree ese patrimonio y no permite que haya una mejora en la economía en todo el país. ¿Por qué razón los negocios en México fracasan? Claro, cada negocio tendrá su cuestión particular, pero algo en común es que no realizan un proceso de planeación estratégica. ¿Qué es la planeación estratégica? Bueno, la definición del librito nos dice que involucra la ciencia y el arte. En realidad, la planeación estratégica son una serie de pasos que nos van a llevar a ejecutar acciones que nos van a llevar de un punto actual en el que estamos a un punto deseado en el futuro. Es importante mencionar que en el proceso de planeación estratégica deben de participar la mayoría de los colaboradores de la organización. Habrá organizaciones que tengan pocos colaboradores y todos puedan participar, y habrá organizaciones que tengan muchos colaboradores y que sea logísticamente imposible hacerlo. En este caso, es recomendable que se encuentren los 3 niveles de las organizaciones. Me refiero al nivel directivo, el nivel gerencial y el nivel operativo. ¿Por qué razón o cuáles son los objetivos que busca que se involucre la mayor cantidad de personas? Son 3. El primero es que se entiendan las interrelaciones entre las áreas funcionales de la organización. El segundo es que se entienda por parte de los colaboradores cómo las actividades diarias son las que nos llevan a conseguir objetivos de largo plazo. Y la última es que se genera un compromiso, un mayor compromiso al momento de querer alcanzar los objetivos. Como les decía, la planeación estratégica es un proceso, es una serie de pasos. Este modelo que les voy a compartir el día de hoy se basa en tres partes. La primera parte es la formulación de estrategias, la segunda es la implementación de las estrategias y la última es la evaluación de las estrategias. Como primer paso en la parte de formulación, debemos de definir lo que es la visión y la misión del negocio. ¿Qué es la visión?
Para empezar, es el primer paso de todo el proceso de planeación estratégica y responde una pregunta, disculpen, responde una pregunta que parece muy sencilla, pero a veces no lo es, ¿no? ¿En qué nos queremos convertir? ¿Cómo vemos a la organización o cómo vemos a nuestra organización en un futuro? ¿Qué es lo que queremos llegar a ser? Se recomienda que la visión sea breve y sea solamente en una línea. Una vez que nosotros decidimos hacia dónde queremos ir, estamos fijando un rumbo, nos da una dirección para empezar a caminar. La misión, que es el siguiente paso, responde a la pregunta ¿a qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestro negocio? En el caso de la misión, no se requiere que sea, o sea, no tiene una limitante en cuanto a longitud de texto, en cuanto a formato, es más flexible, pero es recomendable que en la misión nosotros pongamos a quiénes les estamos vendiendo, qué es lo que estamos ofreciendo al mercado, en dónde estamos participando, si estamos en los avances tecnológicos, en la punta tecnológica, si la organización quiere ser rentable, quiere crecer o simplemente se quiere mantener en cuestiones financieras, cuáles son los valores éticos como organización, como conjunto de todas las personas que participan. Una cosa que es muy importante es cuál es nuestra ventaja competitiva, cómo nos diferenciamos del resto de las organizaciones que están afuera, porque somos muchas organizaciones que hacemos muchas cosas similares. Otra cosa importante es cómo responde nuestra organización a las preocupaciones sociales, comunitarias y ambientales de nuestro entorno. Y la última, pero no por eso menos importante, es si la organización considera que las personas que laboran ahí son un activo valioso o no lo son. Una vez que definimos la visión y la misión, el siguiente paso se da en paralelo, se realiza una auditoría externa y una auditoría interna. La auditoría externa consiste en desarrollar una lista limitada de factores que nos puedan beneficiar o nos puedan afectar. Estos factores están fuera de la organización. Al decir una lista limitada, nos estamos refiriendo que debemos de encontrar entre 10 y 20 factores que podamos enlistar. Y cuando les decía que la planeación estratégica es un proceso de ciencia y arte, aquí es donde entra el arte. ¿A qué se le conoce el arte en planeación estratégica? En conocimiento del negocio. Nosotros vamos a encontrar que hay muchos indicadores que nos pueden dar oportunidades o afectar, pero en realidad son muchos. Existe una gran cantidad. Debemos de tener la sensibilidad y el conocimiento del negocio para identificar de todo el mar de indicadores que tenemos, cuáles son los que son más relevantes para nuestro negocio, y a eso se refiere con arte. Estos factores se dividen en 5, que se les llaman 5 fuerzas. Dentro de las fuerzas económicas podemos encontrar tasas de interés, tasas de inflación, el mercado de divisas, importaciones y exportaciones de la industria y muchos otros. Dentro de los sociales, culturales, demográficos y ambientales, podemos encontrar tasas de nacimiento, tasas de defunción, los hábitos de compra, la ubicación geográfica de las industrias manufactureras o de servicios, las áreas naturales protegidas con las que cuenta el país o la región en la que estamos, cuántas especies en peligro de extinción y un largo etcétera. Cuando estamos hablando de las fuerzas políticas gubernamentales y legales, podemos encontrar aranceles especiales, leyes ambientales, leyes antimonopolio, la política fiscal y monetaria que está siguiendo el país, el presupuesto gubernamental. Recordemos que el gobierno es el mayor comprador en los países. Cuando hablamos de fuerzas tecnológicas, aquí dependerá de cada industria el tipo de tecnología o los avances que existan. Recordemos que la tecnología altera los mercados y altera la forma de hacer negocios, crea nuevas formas de hacer negocios.
afecta las cadenas de distribución, las hace más eficientes, las cadenas de producción, afecta cómo hacemos marketing. Actualmente se hace de una manera diferente a como se hacía anteriormente. Y cuando nos referimos a las fuerzas competitivas, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar a nuestros competidores. Vamos a ver cómo están, vamos a ver qué estrategias están siguiendo, vamos a revisar qué es lo que están haciendo y vamos a generar esta lista, ¿no? Bueno, una vez que nosotros obtuvimos esta lista de 10 o 20 factores que les vamos a llamar a las cosas que nos pueden beneficiar oportunidades y a las cosas que nos pueden dañar amenazas, las vamos a plasmar en una matriz que se llama la matriz de evaluación de factores externos. En realidad no nos va a dar tiempo de explicar cómo se realiza cada matriz, porque cada una de las matrices tiene un proceso específico. Pero aquí lo que me gustaría hacer notar es que estas oportunidades y estas amenazas tienen que ser muy específicas. O sea, si como una oportunidad a lo mejor yo estoy viendo que la población va en aumento, no puedo poner solamente que la población va en aumento, sino debo de especificar cuánto está creciendo en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, una de las oportunidades es que hay un desarrollo habitacional nuevo a 5 kilómetros de distancia. Estamos siendo muy específicos. Una vez que nosotros terminamos la matriz de evaluación de factores externos, nos va a dar una calificación que se encuentra de este lado, que es 2.59. Con este proceso, todo lo que se encuentre arriba de 2.5 significa que nuestra organización está en una posición de ventaja con respecto a los factores externos. Cualquier número que esté abajo de 2.5 es que la organización está en desventaja. Como les comentaba, paralelamente se llevan las auditorías externa e interna. ¿Y qué es la auditoría interna? También es un proceso en el cual vamos a desarrollar una lista limitada de entre 10 y 20 factores que ahora les vamos a llamar fortalezas y debilidades. Lo que vamos a hacer con estos factores es analizar las operaciones y cómo funciona nuestra organización. Cada organización puede tener diferentes áreas funcionales dependiendo de la industria, del tipo de organización, cómo fue concebida. Pero bueno, 6 áreas funcionales que son como las más comunes son estas de administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción, operaciones, investigación y desarrollo y los sistemas de información. Debemos de saber qué funciones realizan para después preguntarnos cómo las vamos a evaluar. Entonces, el área de administración se dedica a ejecutar el proceso administrativo. El proceso administrativo es un proceso, alguna literatura menciona 4 pasos, otra literatura menciona 5, que son las funciones de planeación, organización, motivación, administración del personal y el control. ¿Y cómo vamos a evaluar a la administración? Tenemos que hacerle preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? De acuerdo a sus funciones. Entonces, una de las preguntas es si tenemos una estructura organizacional que sea funcional al tipo de negocio en el que estamos. Cómo tratamos a las personas, cómo tratamos al personal interno. Si la gente sabe qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo sin necesidad que haya alguien atrás carrereándolos. Estas preguntas las podemos convertir en indicadores claves de rendimiento, que son los famosos KPIs, y esto nos va a ayudar a poder evaluar a las áreas funcionales. El área de marketing lo que hace es estar en comunicación y en contacto con el exterior de la organización, pero no nada más estamos hablando de clientes, sino también tenemos que hacer investigaciones de cómo están las competencias, cuáles son los precios de la competencia. Tiene también como encargo todo el proceso de ventas, todo el desarrollo del proceso de ventas, de poner nuestro producto, nuestro servicio en el mercado. ¿Qué preguntas podemos hacer? Si es efectiva la segmentación que estamos haciendo,
cómo nos encontramos con respecto a la competencia. Uno de los indicadores que puede ser es cuál es el retorno de la inversión. Esto es, por cada peso que se le invierte a marketing, cuánto nos está regresando, ya sea en ventas o en utilidades. El área de finanzas y contabilidad tiene solamente tres funciones que son muy importantes. Las primeras dos se refieren a funciones de cómo conseguir el capital. Las inversiones es cómo conseguimos el capital con nuestros accionistas. El financiamiento es cómo conseguimos el capital a través de créditos. Y la tercera función es cómo vamos a compensar a nuestros accionistas y a nuestros inversionistas. Finanzas y contabilidad se basan en el proceso contable. El proceso contable al final nos entrega los estados financieros que podemos analizar y que esos son más fáciles convertirlos en indicadores porque son datos numéricos. ¿Qué otras preguntas le podemos hacer? ¿Cómo se consigue el capital? Si es fácil conseguirlo. ¿Cómo es nuestra relación con las inversionistas? ¿Qué tanto estamos endeudados? ¿O cómo es el tipo de deuda que tiene la organización? Producción y operaciones lo que se va a encargar es de elaborar el producto o servicio que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Dentro de sus funciones están los procesos, puede ser procesos productivos o proceso de un proyecto, la capacidad de producción que tenemos, cómo vamos a manejar los inventarios, qué tipo de personas o qué cantidad y características de personas vamos a necesitar para poder ofrecer el servicio y qué calidad estamos dando a nuestros clientes. ¿Qué podemos preguntar? Si son confiables nuestros proveedores, cómo son nuestras políticas de calidad, si solamente son políticas que están en una carpeta o se ejecutan, si la ubicación, tanto a lo mejor de la planta de producción o las oficinas es estratégica. También aquí vamos a ver o vamos a preguntar cuestiones tecnológicas. ¿Cómo está nuestro equipo con relación a los avances tecnológicos? Investigación y desarrollo tiene dos funciones principales. La primera es desarrollar productos que no existen, pero que satisfacen las necesidades del mercado. Y la segunda es mejorar los productos existentes. En este caso, la función de investigación y desarrollo es determinar cómo vamos a invertir el dinero. Podemos tener un presupuesto fijo y entonces vamos a invertir en tantas ideas como nos alcance el presupuesto. Podemos tener un presupuesto variable que sea con respecto al porcentaje de ventas. Podemos observar qué está haciendo la competencia e invertir esa misma cantidad. O algo un poco más elaborado, decidir qué productos son los que se requerirían, ya sea mejorar o identificar alguna necesidad del mercado y a partir de esa identificación hacer un presupuesto para invertir en esta área de investigación y desarrollo. ¿Qué preguntas podemos hacer si la investigación es interna o externa? Si el personal de I+D se encuentra calificado, cómo se comunica I+D con todas las áreas funcionales, si nuestros productos tienen tecnología o no la tienen. Y los sistemas de información actualmente están teniendo un auge bastante fuerte por el tipo de datos que se están generando. Entonces, las funciones de los sistemas de administración se encargan de recoger datos, analizarlos y entregar información para tomar decisiones. En este caso, ¿cómo podemos evaluar los sistemas de información? Uno de ellos es si la toma de decisiones se hace con la información que se está presentando. Aquí quiero aclarar que cuando se tiene un sistema de información, no vamos a tomar las decisiones conforme a lo que nos diga el sistema solamente, sino debemos de tener otra vez ese arte de negocio para saber qué información nos está dando y qué decisiones podemos tomar. Dentro de otras cosas que podemos preguntarles, ¿cómo es la ingesta de datos? Si nuestro sistema es seguro, está conectado en línea o es interno, si es fácil de usar. Una vez que tenemos
estos factores clave que ya le preguntamos a nuestra organización, vamos a elaborar una matriz de evaluación de factores internos. Nuevamente, las fortalezas y las debilidades que encontremos tienen que ser muy específicas, tienen que tener un número, tienen que ser claras. No podemos hablar de una fortaleza como somos buenos en X, ¿no? O sea, tiene que ser muy específico. Y la siguiente matriz que vamos a hacer se llama la matriz de perfil competitivo. Aquí es donde de forma paralela entra la fuerza competitiva con nuestro análisis interno. ¿Qué vamos a hacer con esta matriz? Vamos a evaluar a todas las compañías o a las compañías que queramos evaluar con factores críticos para el éxito. En este caso, como cada organización tiene factores críticos muy específicos, es complejo comparar algo tan específico. Entonces, en lugar de tener ese factor muy bien descrito, pues vamos a hablar más bien de las actividades de las áreas funcionales. O sea, vamos a hablar de publicidad. A lo mejor una organización tiene una fortaleza porque tiene, no sé, invierte el 10% en publicidad y otra invierte el 2%. Va a ser difícil poner los factores tan específicos, pero sí entendemos que todo se refiere a publicidad o a calidad del servicio, los precios, el retorno de la inversión. Y esta matriz nos va a decir qué compañías o qué organizaciones están mejor preparadas que las demás. En este caso, en este ejemplo, la compañía 2 tiene una calificación más alta que las otras dos compañías, significa que se encuentra mejor preparada para las condiciones actuales del mercado. Y con eso terminamos el segundo paso. El tercero es establecer los objetivos de largo plazo. Los objetivos de largo plazo se desarrollan de una forma en que nosotros vamos a ver la visión que puede estar a 10, 15 años, y sabiendo que si en ese lapso de tiempo nosotros queremos llegar hasta ese punto, podemos ir seccionando y definir dónde deberíamos de estar para conseguir los objetivos. Vamos a suponer que tenemos una visión a 15 años. Nosotros podemos decir, bueno, pues en 5 años tendríamos que estar haciendo esto para que en 15 alcancemos los objetivos. Y es muy importante que estos objetivos cumplan con un acrónimo que se llama SMART. ¿Qué significa? Que deben de ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes para el negocio y en un tiempo definido. No es lo mismo decir quiero vender más a, como el ejemplo que está en la diapositiva, incrementar 10% las ventas del producto X en 2 años. Estos objetivos tienen que estar alineados con la visión del negocio. Una vez que tenemos los objetivos, el siguiente paso es generar, evaluar y seleccionar las estrategias. ¿Pero qué son las estrategias? Las estrategias son acciones concretas, son cosas que podemos realizar de una forma muy puntual que nos van a ayudar a conseguir los objetivos. Estas estrategias, hay 11 estrategias generales que se dividen en 4 grupos. Las estrategias de integración es el primer grupo y está formada por tres tipos de estrategias. La integración hacia adelante se refiere que nosotros vamos a influir en nuestros puntos de venta o en los canales de distribución. La integración hacia atrás significa que nosotros vamos a influir hacia nuestros proveedores. Y la integración horizontal es influir hacia la competencia y a la industria. El siguiente tipo de estrategias se llaman intensivas. Penetración de mercado es vender más de lo mismo que ya estamos haciendo a través de un esfuerzo de marketing. O sea, es decir, tener más cuota de mercado. Cuando hablamos de desarrollo de mercado, a lo que nos referimos es a entrar a zonas geográficas donde antes no estábamos vendiendo nuestro producto, nuestro servicio. Y cuando hablamos de desarrollo de producto, está muy relacionado con investigación y desarrollo, ¿no? Es mejorar los productos existentes o
en su caso, crear un producto nuevo. Otro tipo de estrategias se llaman de diversificación y tenemos la diversificación relacionada, que se refiere que nosotros en algún momento la organización puede invertir en otra industria, pero esa industria tiene relación con la industria principal. Quiere decir que las cadenas de valor de las dos industrias incrementan la ventaja competitiva. En el caso de la diversificación no relacionada, es inversiones en otras industrias que no tienen ninguna relación y sus cadenas de valor no aportan nada de una industria a la otra. Y por último tenemos las estrategias defensivas. Cuando hablamos de recorte de gastos, a lo que nos referimos es a deshacernos de los activos ociosos que tenemos y con ese dinero que nosotros vamos a ingresar al deshacernos de estos activos, vamos a potenciar la ventaja competitiva que tiene la empresa. Cuando hablamos de estrategias de desinversión, es deshacernos de una parte de la organización, pero la organización como tal sigue existiendo. Puede ser un área, puede ser una unidad de negocio. Y cuando nos referimos a las estrategias de liquidación, es vender todos los activos de la organización por partes. En este caso de liquidación, la empresa o la organización como tal deja de existir. Cuando nosotros estamos haciendo el proceso de generación, evaluación y selección de estrategias, nos encontramos que tenemos 3 etapas. La etapa 1 es la etapa de los insumos y ya habíamos hablado de las matrices de factores externos, internos y el perfil competitivo. En la etapa 2, se llama la etapa de adecuación, es donde nosotros vamos a generar todas las estrategias y vamos a utilizar 4 matrices, que ahorita explicamos cada una. Y en la etapa 3 solamente vamos a utilizar una matriz que ahorita también explicamos y esa es la etapa de decidir qué estrategias son las que vamos a seguir. La primera matriz es la matriz de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Muchos las hemos visto en nuestra carrera educativa, nos enseñan lo que es la matriz FODA. Y esta matriz nos permite generar 4 tipos de estrategias. Las estrategias fortalezas, oportunidades. Lo que vamos a buscar es cómo podemos aprovechar lo que está fuera con las fortalezas internas de la organización. Las estrategias debilidades, oportunidades, lo que vamos a buscar es reducir o eliminar las debilidades con las oportunidades que se encuentran fuera. Las estrategias fortalezas, amenazas, cómo vamos a eliminar o reducir el impacto que tienen esas amenazas con nuestras fortalezas. Y las estrategias debilidades y amenazas son estrategias defensivas. El objetivo es reducir las debilidades y evitar las amenazas. Aquí me detengo tantito para ponerles un ejemplo, ¿no? En esta primera estrategia FO. Lo que nosotros tenemos que escribir son acciones concretas, son acciones que podamos ejecutar y que podamos evaluar. Como ejemplo, pudiéramos poner que una de nuestras fortalezas es que tenemos unas finanzas sólidas y una oportunidad es que a lo mejor un competidor extranjero sale del país. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar el que yo tengo una fortaleza financiera y que un competidor salga del mercado? Pues a lo mejor comprarle su fábrica, comprarle sus instalaciones, comprar sus activos. Y es importante mencionar que se tienen que relacionar por cada acción qué fortaleza y qué oportunidad o dependiendo de la estrategia que estemos generando para que podamos identificar claramente cómo esas fortalezas o esas debilidades o esas oportunidades o esas amenazas forman parte de esta acción que estamos desarrollando. La siguiente matriz es una matriz de posición estratégica y evaluación de la acción. Esta matriz nos va a dar un perfil estratégico. ¿Qué es eso? Es un cuadrante, es un plano cartesiano
con 4 ejes. Tenemos las fuerzas financieras, las fuerzas de la industria, la estabilidad del entorno y la ventaja competitiva. Nosotros vamos a evaluar cada una de estas fuerzas dependiendo bueno, las vamos a evaluar y a través de unas operaciones matemáticas, promedios y sumas y restas simples, vamos a obtener 2 valores. Vamos a obtener un valor en el eje de las X y un valor en el eje de las Y. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar este perfil estratégico y nos va a indicar dónde se encuentra nuestra organización. Y dependiendo del tipo de cuadrante en donde se encuentre, son las estrategias que vamos a seguir. Si nos encontramos en el cuadrante agresivo, como en el caso de este ejemplo, podemos ejecutar estrategias de integración, estrategias intensivas y estrategias de diversificación. Si nos vamos al cuadrante conservador, nos recomiendan que hagamos estrategias intensivas y que hagamos diversificación relacionada. Esto es que si vamos a diversificarnos, que lo hagamos dentro de la misma industria y que no nos metamos a otra industria que a lo mejor no conocemos. En el cuadrante defensivo, bueno, vamos a obtener estrategias defensivas y en el cuadrante competitivo podemos utilizar estrategias de integración e intensivas. Las siguientes 2 matrices, la matriz del Boston Consulting Group y la matriz interna-externa, se utilizan en organizaciones que tienen unidades de negocio diferenciadas. Y bueno, diferenciadas en industrias diversas, ¿no? Entonces, la matriz del Boston Consulting Group nos va a dar o nos va a mostrar gráficamente cómo se encuentra cada unidad de negocio con respecto a la industria que pertenece y qué participación de mercado tiene. Cuando nosotros graficamos la información de la matriz anterior, nos van a dar estos 4 cuadrantes. Y podemos ver que en el eje horizontal tenemos la participación relativa del mercado y en el eje vertical la tasa de crecimiento de las ventas de la industria. En este caso, nuestra unidad de negocio 1, bueno, el tamaño de los círculos representa el porcentaje de los ingresos de esa unidad de negocio con respecto al total de todas las unidades de negocio. Entonces podemos ver que la organización 1 es la que ingresa más dinero y la organización 5 es la que ingresa menos dinero. El porcentaje, bueno, también nos indica el porcentaje de utilidades y dependiendo de cómo caigan las unidades de negocio en los diferentes cuadrantes, son el tipo de estrategias que vamos a seguir. Por ejemplo, si estamos en el cuadrante 4, significa que estamos en una industria de muy bajo crecimiento y nosotros tenemos una participación de mercado muy baja. Lo recomendable en este caso es utilizar estrategias defensivas. Cuando nos encontramos en el cuadrante 1, vemos que estas 2 organizaciones tienen una baja participación de mercado, pero está en una industria en crecimiento. Entonces aquí se recomiendan utilizar estrategias intensivas, tratar de obtener más cuota de mercado. Y así sucesivamente en cada cuadrante. Cuando hacemos la matriz interna-externa, lo que vamos a evaluar no es tanto hacia, bueno, es una parte hacia la industria, pero también qué también se encuentra nuestra organización hacia el interior o nuestra unidad de negocio con respecto a toda la organización. Y esta matriz nos va a generar 9 cuadrantes. Si nosotros nos encontramos en el cuadrante 1, 2 y 4, significa que esas unidades de negocio están en posición de crecer y de seguir compitiendo o seguir construyendo la organización o la unidad de negocio para obtener más participación de mercado, mejores precios. Cuando nosotros nos encontramos en el cuadrante 3, 5 y 7, a lo mejor no nos encontramos tan bien, pero no estamos mal. Entonces el objetivo es mantenernos y en un momento dado empezar a mejorar todo lo que nos haga falta para poder pasar a los cuadrantes de color verde. Y cuando la unidad de negocio se encuentra en los cuadrantes
6, 8 y 9, se recomienda que se utilicen estrategias de desinversión. Y ahí terminamos la parte o la etapa 2 de adecuación. Y vamos a la etapa 3 de decisión, elaborando la matriz cualitativa de la planeación estratégica. Esta matriz, lo que vamos a hacer es que vamos a listar todos los factores clave, todas las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades, y las vamos a poner con las estrategias que hayamos creado. De la misma forma vamos a ponderarlas y vamos a sacar unas calificaciones. Aquí por tamaño, pues nada más puse 2 estrategias y un factor clave de cada uno de los elementos. En realidad, si nosotros decidimos en las matrices F y EFI, en cada una 20 elementos, pues aquí vamos a tener 40. Y lo que va a pasar con esta matriz cualitativa es que nos va a decir qué estrategias son las que tendríamos que seguir y nos va a permitir poner en orden qué estrategias tenemos que seguir y que en teoría son las que van a generar mejor resultado. Y hasta aquí es donde termina la etapa de formulación. Perdonen por la serenata que se escucha acá afuera, ¿no? Aquí termina la etapa de formulación de las estrategias. La siguiente etapa es la implementación. La implementación es llevar a la acción las estrategias que estamos definiendo o las estrategias que seleccionamos. ¿Y cómo las vamos a llevar a la acción? A través de las áreas funcionales de nuestra organización. En este caso, el área de administración lo que va a hacer es que va a establecer los objetivos anuales. ¿Cómo vamos a establecer estos objetivos anuales? Ya vimos que dividimos la visión en objetivos de largo plazo y ahora vamos a dividir los objetivos de largo plazo en objetivos anuales. Tiene que diseñar políticas, asignar los recursos, alinear la estructura y la estrategia. Si se requiere una reestructura o una reingeniería, también se tiene que encargar de cómo vamos a premiar a nuestros colaboradores si se consiguen los objetivos. Y algo muy importante que se da en las organizaciones, que es el trabajo entre las personas. La comunicación personal es muy compleja, ¿no? La comunicación no es sencillo, no es sencillo trabajar o no es sencillo convivir con otros seres humanos, y administración se tiene que encargar de administrar el conflicto, la resistencia al cambio y crear una cultura de apoyo. Si recordarán, les comentaba que es importante que en el proceso de planeación estratégica participen la mayor cantidad de colaboradores, porque en el momento en el que participan, esos colaboradores, estos tres, la administración del conflicto, la resistencia al cambio y crear una cultura de apoyo, es un proceso más sencillo que si solamente en el proceso de planeación estratégica lo hace el director y después comunica qué es lo que hay que hacer. La gente no lo va a entender. El área de operaciones en este momento ya sabe qué producir, cuándo producir, cuánto producir, con qué calidad, cuánto va a costar, y se tiene que encargar de todas estas cosas al establecer el tamaño de fábrica, manejo de inventarios, control de calidad, control de costos, si el personal que tenemos es suficiente para llevar a cabo o está capacitado para llevar a cabo las operaciones, o necesitamos contratar alguna especialización laboral, cómo está la innovación tecnológica. En cuestión de marketing se encarga solamente de 3 acciones, pero son muy importantes. Es a quién le vamos a vender, venderle el producto y retener al cliente. Recordemos que en marketing siempre va a ser más económico, va a ser más rentable que haya una recompra que conseguir un cliente nuevo. Finanzas y contabilidad se tiene que o se va a encargar de adquirir los recursos financieros para poder implementar las estrategias. Cuando hablábamos de establecer objetivos anuales, regularmente esos objetivos son financieros. Entonces se tienen que realizar los estados financieros proyectados, que son estados financieros a futuro. También finanzas y contabilidad debe de entender
cuánto en cantidad y cuándo, en qué momento se van a requerir los recursos para aplicar esas estrategias. También determinar el valor de una empresa. ¿Esto por qué? Porque, bueno, dentro de las estrategias de integración, la integración horizontal, una de las acciones que podemos ejecutar es comprar a la competencia. Y en las estrategias defensivas tenemos la desinversión y la liquidación. Entonces debemos de saber cuánto valen los activos, ya sea que los vamos a comprar o que nos van a comprar. Y también decidir si la organización quiere volverse una organización pública o permanece privada. Investigación y desarrollo, como les decía, es como muy básico sus funciones, ¿no? Desarrollo de nuevos productos y mejora de productos existentes, decidir si va a ser interna o externa este I+D y cuánto se le va a destinar. Y los sistemas de información administrativos o gerenciales, pues bueno, pues recaban la información, la almacenan, debemos de ver si los sistemas son seguros, si hay riesgo de que entre un hacker y nos robe la información. Y algo pues que se aceleró con la pandemia, que es el trabajo remoto, ¿no? Ya venía como una tendencia de que empezábamos a trabajar desde casa, a lo mejor los viernes o los jueves, pero bueno, con la pandemia pues se tuvo que acelerar eso. Y algo muy importante que es la analítica de negocios, que es justamente convertir los datos en información que pueda ser usada. Y el último paso para el desarrollo de este proceso de planeación es la evaluación de la estrategia. ¿Qué significa evaluar? Hay una frase, les voy a decir una parte de una frase de Lord Kelvin que dice, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Lo que no se puede mejorar está condenado al fracaso. Esto que es que tenemos que evaluarnos y tenemos que medir siempre todo lo que estamos haciendo. Ahora, esta evaluación se lleva en 4 ejes. La congruencia significa que los objetivos y las estrategias que vayamos a aplicar estén alineadas a la visión y a la misión del negocio. En consonancia, aquí lo que nos está diciendo es que debemos de tener la sensibilidad de cuando nosotros analizamos información, no quedarnos con el primer análisis que hagamos, que busquemos más. Podemos ver una tendencia de forma individual, pero al momento en el que se ve a lo mejor de forma global, ya no está tan clara esa tendencia. Debemos de tener cuidado con eso. Viabilidad se refiere a que la organización debe de tener los recursos disponibles para aplicar las estrategias. Si vamos a aplicar una estrategia de la cual no es viable, no tiene ningún sentido ni siquiera aplicarla, ¿no? Y que todas las estrategias deben de incrementar la ventaja competitiva de nuestra organización. ¿Qué matrices podemos utilizar aquí? Vamos a utilizar 2. Una es la de evaluación de estrategias y vamos a utilizar las matrices de factores externos y factores internos. Y vamos a contestar 3 simples preguntas. ¿Ha habido cambios desde que planeamos al momento de evaluación en la posición interna de la empresa, en la posición externa y si se están alcanzando los objetivos? Y vamos a tener un resultado binario. Simplemente va a ser o aplicamos medidas correctivas o continuamos como vamos. Y el modelo de evaluación del desempeño organizacional, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todos los indicadores que determinamos de las áreas funcionales y vamos a ver qué resultado habíamos propuesto o cuál había sido esos objetivos anuales y cuál es el resultado real, cómo varía de entre lo esperado y lo real y qué acción vamos a ejecutar. Ahora, todo esto que platicamos, incluida la música, no tiene ningún sentido si nosotros no tenemos en cuenta 3 factores indispensables, que es la ética empresarial, la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental. La ética empresarial se define como un conjunto de principios que nos van a ayudar o nos van a poner un marco para que nosotros tomemos decisiones dentro de ese marco
de valores, de ética, y tiene 7 principios. El primero es que sea confiable. ¿Esto qué significa? Que nosotros debemos de tener las habilidades y las capacidades para hacer lo que decimos que hacemos. Debemos de tener una mente abierta, debemos de estar siempre abiertos a la retroalimentación. Debemos cumplir con nuestras obligaciones, pero no solamente las obligaciones legales, sino las obligaciones de compromisos. Ahora que estaba preparando esta charla, en una de las bibliografías que encontré, vienen recomendaciones de cómo hacer negocios en diferentes partes del mundo. Y me llama mucho la atención que para México mencionan que pues, si tú vas a hacer negocio con un mexicano, no te preocupes si llega 20, 30 minutos tarde, ¿no? O sea, es normal en ellos. Y pues, qué pena, ¿no? O sea, si nosotros decimos llego a las 5, hay que llegar a esa hora. Cuando hablamos de documentos claros, a lo que se refiere es que toda la comunicación de la empresa debe de ser muy clara, no debe de generar ambigüedades o falsas interpretaciones o ser engañosa. ¿Cuántas veces en algún contrato pues está redactado de manera engañosa, en algún contrato de laboral, o la publicidad que se presenta de muchos productos milagro, que en realidad su publicidad es muy engañosa? Entonces, eso no entra dentro de la ética empresarial. El otro eje o el otro principio es la comunidad, es cómo nuestra organización va a estar al pendiente de las observaciones y de las necesidades sociales, comunitarias y ambientales. Es curioso que el control contable entre aquí, porque pareciera que no tiene razón de ser, pero sí lo tiene, porque gracias al control contable podemos identificar y eliminar actividades sospechosas. Y el respeto, no importa el género de la persona, su posición económica o su posición dentro de una organización, a todos los debemos de tratar con respeto. La responsabilidad social, podemos ponerla como qué es lo que hace la organización más allá de sus obligaciones legales para proteger a cualquier ser vivo. Aquí estamos hablando de plantas, animales, hongos. ¿Qué es lo que hace la empresa más allá de lo que legalmente le corresponde? Y cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, se refiere al grado en que una organización minimiza el impacto que genera. Eso sería una utopía mencionar que la sostenibilidad ambiental es no dañar el medio ambiente, porque toda actividad humana daña el medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo como organizaciones para proteger, corregir y preservar en lugar de lastimar o destruir el medio ambiente? Muchísimas gracias. Eso es todo. La verdad es que quedamos súper agradecidos contigo. Pues creo que la invitación para los siguientes seminarios de los próximos ciclos o el próximo año queda totalmente abierta para usted. Esperamos poder contar con su asistencia, ya que pues a la gente sí les agrada como estos temas, ¿no? Es muy importante de repente que no conocemos del tema y creo que fue muy, muy interesante. Y a nombre del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, le otorgo el presente reconocimiento al licenciado Héctor Ferreira Costa por su ponencia Planeación Estratégica en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, Ciudad Universitaria, a 23 de febrero de 2022, por mi raza hablará el espíritu, firma la doctora Rocío de la Torre Sánchez, secretaria de vinculación del Instituto de Investigaciones en Materiales. Héctor, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo. En cuanto esté el video, también se lo haremos llegar, el podcast y también la presentación, como ya les había comentado, la subiremos a la página para que más puedan conocer de este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Leslie, y a todo el instituto.